Pues como siempre me da mucho gusto estar por aquí y mm, vamos a entrar a este tema, que es un tema para mí interesante. No solamente se trata de un asunto, digamos que es como de coyuntura, ¿no? Porque estamos ya cerca de la Semana Santa, sino que también nos permite ver muchas otras cosas de la vida cristiana y obviamente pues del fundamento que es la obra que el mismo Jesucristo nuestro Señor hizo, llevó a cabo por nosotros. Y entonces mm, conviene eh, plantearse este tema, esta perspectiva y descubrir que en el fondo, pues este aspecto social está ahí presente desde el inicio, ¿no? En el Evangelio y en este caso en el Vía Crucis. Y no es solamente como un añadido extra, ¿no? Que se le pone porque pues ahora está de moda lo social, ¿no? Tiene toda esta doctrina social de la que tanto hablamos o de la que hacemos mención, en realidad está eh, en lo más íntimo del Evangelio, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí conviene ir caminando y entonces ver ahora este tema que además digo, ciertamente, pues como tenemos el tiempo que ya va a comenzar la Semana Santa, estamos en Cuaresma terminando, pues también nos va bien, ¿no? Para nuestras reflexiones. Vamos a ver este tema del Via Crucis como tema, no es la meditación típica, ¿no? De que seamos cuando hacemos el ejercicio del Via Crucis, que es algo muy recomendable. Vamos a verlo ahora como tema, tratando de descubrir dónde están los enganches, pues, a estos temas sociales que va teniendo cada estación. Pero para ello nos vamos a guiar básicamente por dos cosas. Una es la reflexión que hizo el Papa Benedicto, bueno, todavía no era Papa Benedicto XVI, era el cardenal Ratzinger, antes de que fuera elegido Papa. Él dirigió las meditaciones del Via Crucis, algunas muy fuertes, y impactó mucho en aquel momento. Y vale mucho la pena pues repasarlo, retomarlo. Como digo, no es que vamos a hacer la meditación propiamente como ejercicio piadoso, sino ahorita más bien tratar de descubrir para que luego eso lo llevemos también ya a la meditación, ¿sí? Porque lo que pensamos, lo que descubrimos al estudiar algo, luego nos tiene que servir también para meditar y sobre todo para vivir, ¿no? Entonces, antes de comenzar directamente en los puntos, yo creo que conviene también decir que el tema del Vía Crucis lo podemos enfocar naturalmente desde varios aspectos de la doctrina social. Vamos a poner, por ejemplo, si pensamos en los principios de la doctrina social, ¿no? Que son el principio del bien común, de la dignidad de la persona, de la subsidiariedad, de la solidaridad, todo eso, podemos encontrarlo obviamente, ¿no? Para decir algo rápido, eh, pues Jesús va a la cruz también con un sentido de solidaridad, ¿no? Es hombre como nosotros y lo hace por hacernos el bien, por sentirse, podemos decir así, solidario con toda la humanidad, por decir algo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo está Jesús mismo viviendo este principio, independientemente de que no se le llame así, pero la realidad de lo que nosotros denominamos solidaridad tiene su principal fundamento pues, en lo que hizo Jesús por nosotros. Ok, y así otros principios, ¿no? Que podemos mencionar, pero vamos a verlo más bien partiendo de las estaciones y de allí vamos a ver algunos aspectos, se pueden sacar más de lo social que se van reflejando en en estos, en estas estaciones del Via Crucis. Entonces, solamente de modo ilustrativo, eh, pongo ahí la ventana de, del,
del Vía Crucis, precisamente el que está ahí en el día que lo dirigió, que dirigió la meditación el cardenal Ratzinger. Entonces ahí están algunas ilustraciones, se lo pueden encontrar directamente ahí en la página del Vaticano. Pero vamos viendo entonces eh, cómo lo iba reflexionando, solo algunos aspectos, porque no podemos hacerlo todo. Entonces, si dejo algunos fuera, pues bueno, pues ya ustedes pueden ir aquí, ahí no sé si se alcanza a ver, pues ahí en el sitio del Vaticano le pueden poner Via Crucis y vienen de muchos de los años que se ha hecho el Via Crucis, entonces buscan el de 2005 y ahí está este Via Crucis del cardenal Ratzinger. Entonces, aquí comienza con una mm, frase de un pequeño párrafo evangélico de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, cuando les pregunta Pilatos ahí a los que llevaban a Jesús, ¿y qué hago con Jesús? ¿No? Porque ya les había preguntado lo de Barrabás y de esas cosas. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos le gritaban más fuerte que lo crucifiquen. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificara. Entonces aquí tenemos la primera estación, ¿no? Que es Jesús es condenado a muerte. Y nos dice el, el cardenal Ratzinger en aquel tiempo, el juez del mundo, estaba pensando en este caso en Pilato, ¿no? Eh, bueno, más bien al decir el juez del mundo, en realidad está pensando en Cristo, ante Pilato, porque el juez del mundo es Cristo. Entonces, el juez del mundo, que un día volverá a juzgarnos, está allí, humillado, deshonrado e indefenso delante del juez eterno. Y entonces pone esto, Pilato no es un monstruo de maldad. Y es una observación interesante, dice, Pilato no es un monstruo de maldad. Nosotros muchas veces pensamos, cuando vamos al Via Crucis, lo malo que son los que están allí haciéndole daño a Jesús, ¿no? Y quizá debíamos darnos cuenta de que eh, eran seres humanos como nosotros, ¿sí? Que ofuscados por diversas cosas actuaron mal. Y dice entonces el cardenal, sabe que este condenado es inocente, eso lo sabía Pilato. Busca el modo de liberarlo, también lo sabemos nosotros muy bien, porque pues, hemos visto este evangelio y hemos estado en la cruz muchas veces. Y termina entonces el cardenal este parrafito diciendo, pero su corazón está dividido. Entonces, quiere decir que en el ser humano encontramos como dos cosas que yo creo que todos hemos experimentado, y es la tendencia hacia lo bueno que Dios nos ha puesto en el corazón, ¿sí? Buscamos el bien, la verdad, eso es lo natural, pero también queremos lo bueno, pero en modo desordenado, y entonces nos inclinamos a lo que llamaremos a el mal, y por un bien menor, digamos, algo que no vale lo que realmente es importante y lo consideramos en cambio más valioso. Entonces, por eso dice aquí, al final Pilato prefiere su posición personal, su propio interés al derecho. Y aquí es donde quería yo enganchar la cosa. El cardenal habla del derecho. Lo que se hizo con Jesús era contrario al derecho. Por ahí hay estudios, ¿no? Que hacen ver cómo el proceso que se llevó a cabo con Jesús no respetó realmente lo que el derecho pedía, el derecho tanto los de los judíos como el romano. Y aquí está, Pilato podía haber perdonado, digamos, podía haberle salvado la vida a Jesús, pero su situación personal, su interés personal, hace que no actúe de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comete una injusticia.
precisamente el catecismo, no, no es cierto, el compendio, perdón, de derecho canónico de la doctrina social de la Iglesia, el compendio, es que hay varios libros esenciales, ¿no? Obviamente la Biblia en primer lugar, pero luego tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos el compendio de doctrina social de la Iglesia y tenemos el Código de Derecho Canónico. Entonces, ahorita se me cruzaron en la cabeza, pero aprovechamos para mencionarlo. Eso los puede uno encontrar ahí en el sitio del Vaticano. Si uno quiere consultarlos, ahí están. Si uno entra a Vatican va y aparece ahí abajito, dice textos fundamentales, y ahí están estos textos, hasta el del concilio, pero también hay mismo. Entonces, ahí le puedo dar clic y entra a ver todos estos textos. Pero aquí estamos hablando, pues, del compendio, el compendio de la Iglesia. En el compendio se habla, obviamente, de la justicia en muchos lugares. Tomé uno nada más para ver. Estamos hablando entonces de que Pilato no actúa conforme a derecho y por lo tanto vulnera la justicia. ¿Sí? Actúa en contra de la justicia, su acto es injusto. Nos dice el compendio en el número 201, la justicia es un valor que acompaña al ejercicio de la correspondiente virtud moral cardinal. Según su formulación más clásica, consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido, lo que les es debido, es lo que tiene que ser la persona justa, darle a cada quien lo que le corresponde. Desde el punto de vista subjetivo, la justicia se traduce en la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, mientras que desde el punto de vista objetivo, dice el compendio, constituye el criterio determinante de la moralidad en el ámbito intersubjetivo y social. Entonces, aquí hay un punto muy importante con el que ya empezamos al tratar del Vía Crucis. Estamos hablando de esta condena de Jesús. Es una condena injusta. ¿Sí? Y la justicia, en cambio, es lo que deberíamos buscar. Ya comienza aquí el sentido de la expiación que hace Jesús, ¿no? Él que es justo, sin embargo, va a pagar por los injustos que somos nosotros. Entonces ahí hay una primera referencia a una virtud que, como dice aquí en el compendio, es el determinante, ¿no? De la moralidad en el ámbito intersubjetivo, o sea, entre varios sujetos, entre personas, y en el ámbito social. Entonces, queremos que la sociedad funcione, tenemos que buscar que haya justicia. Tendremos que buscar también la caridad, que va más allá de la justicia, supone la justicia, pero da más todavía. Entonces aquí ya empezamos. El primer tema que sacamos en el Vía Crucis es el de la justicia, ¿sí? Que nos lo ha introducido aquí el cardenal Ratzinger. Y vamos entonces adelante. ¿Qué más podemos ir encontrando? La segunda estación es que Jesús carga con la cruz. A ver, aquí tengo las estaciones y todos ponemos la ilustración de la segunda estación. Ahí está. Jesús carga con la cruz. Ahí está, segunda estación. El texto de San Mateo. Dice, los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de toda la compañía, lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza, le pusieron una caña en la mano derecha, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo, salve, rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña, le golpeaban con ella en la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Entonces, Jesús, dice el cardenal Ratzinger, condenado por declararse rey, es escarnecido. Pero precisamente en la burla emerge cruelmente la verdad. ¿Cuántas veces los signos de poder, ostentados por los potentes de este mundo, son un insulto a la verdad, a la justicia y a la dignidad del hombre? Si se fijan aquí, el Papa está
hablando de estos principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, que se están vulnerando en el trato que le dan a Jesús. ¿Sí? Emerge de la burla que están haciendo la verdad. Y la verdad es que Jesús es realmente el Rey. ¿Sí? Tenemos en el compendio este comentario en el número 379. Jesús rechaza el poder opresivo y despótico de los jefes sobre las naciones. Eso lo vemos ahí en el texto de San Marcos, por ejemplo, ¿no? De capítulo 10, etcétera. Y dice, y también como que fustiga a Jesús o se critica la pretensión de los poderosos de hacerse benefactores. Pero, dice el compendio, jamás rechaza directamente las autoridades de su tiempo. O sea, Jesús no rechazó las autoridades de su tiempo. Que no crean que era fácil mantener esa posición, porque entre los judíos ya sabemos que había unos muy radicales. No estaban los famosos celotas. Bueno, en la diatriba del pago del tributo al César afirma que es necesario dar a Dios lo que es de Dios, condenado implícitamente cualquier intento de divinizar y de absolutizar el poder temporal. Eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, cuando Jesús dice, ¿de quién es la imagen? Dice, es del César, pues dénsela al César, ¿no? Porque eso es del César, pero hay que dar entendido que, y eso lo hace ver San Hilario muy claramente, San Hilario de Poitiers, él hace ver que el hombre es imagen de Dios, así como la moneda tiene la imagen del César, el hombre tiene la imagen de Dios y esa le corresponde a Dios. Entonces, la dignidad humana no se le puede dar ni al César, es solo de Dios. Entonces, solo Dios puede exigir todo del hombre, nos dice el compendio. Al mismo tiempo, el poder temporal tiene derecho a aquello de lo que le es debido. Jesús no considera injusto el tributo al César. Entonces, todavía vamos a ver más sobre este tema de Jesucristo que es rey, pero aquí el punto está en esto, ¿no? Que Jesús reconoce las autoridades temporales. Y no solo eso, sino que también en otro momento dijo que había que darles el tributo. Y aquí, en cambio, se están burlando de él. Vamos a ir profundizando más, pero ya no está también entonces el texto y la estación misma del Vía Crucis llevando a este tema social. Y como lo decía Benedicto, el cardenal Ratzinger, aquí, como los potentes demuestran un insulto a la verdad, las cosas que hacen a veces, a la justicia y a la dignidad del hombre, que están precisamente como principios y valores, o entre los principios y valores que ustedes pueden encontrar en la doctrina social de la Iglesia y sistematizados ya en el compendio, si alguien lo quiere ver, ahí está. Siguiente, si no, no nos va a dar, espero que lleguemos hasta el final. Entonces, Jesús Carpo cae por primera vez. Vamos a poner acá la siguiente estación, aquí está la imagen. Y aquí hace una referencia al libro de Isaías, que también, digo, hay muchas cosas que uno podía comentar y detenerse mucho, ¿no? Pero esperemos que todos ya más o menos tengan una idea, porque todos tienen sus Biblias y en la Biblia, en las introducciones y en las notas, siempre hay muchas enseñanzas sobre eso. Entonces ya sabemos que esta parte del libro de Isaías es la parte del llamado Deutero Isaías, que nos trae todos los cánticos estos del siervo de Yahvé. ¿Sí? Entonces este es un texto que viene en esa parte, ¿no? Donde se habla del siervo de Yahvé. Y dice, él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, este siervo de Yahvé. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Y entonces dice el cardenal Ratzinger, en su caída bajo el peso de la cruz aparece todo el itinerario de Jesús. Su humillación voluntaria para liberarnos de nuestro orgullo subraya a la vez la naturaleza de nuestro orgullo, la soberbia que nos induce a querer emanciparnos de Dios
a ser solo nosotros mismos, sin necesidad del amor eterno y aspirando a ser los únicos artífices de nuestra vida. Entonces, fíjense, aquí el cardenal Ratzinger hace una crítica muy fuerte a nuestro modo de vivir actual en el mundo, en el que nos hemos emancipado de Dios, o sea, nos hemos, por decir así, independizado, así como los países, ¿no? Como México se independizó de España, ¿no? Los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra. Entonces, así toda la humanidad ahora quiere independizarse de Dios y de alguna manera, entre comillas, lo ha logrado, ¿no? Porque ya no le importa mucho el tema de Dios a muchas personas. Entonces, aquí hay un problema muy serio y es un problema que no es solo personal, también tiene una repercusión social. Dice el compendio, la transformación del mundo se presenta como una instancia fundamental de nuestro tiempo. O sea, todo el mundo quiere transformar el mundo, valga la redundancia. A esta exigencia, dice el compendio, la doctrina social de la Iglesia quiere ofrecer las respuestas que los signos de los tiempos reclaman, indicando ante todo el amor recíproco entre los hombres bajo la mirada de Dios, el instrumento en el amor recíproco, el instrumento más potente de cambio a nivel personal y social. Fíjense, el compendio nos está diciendo que lo que realmente puede cambiar nuestra sociedad es el amor recíproco entre los hombres, los seres humanos, obviamente hombres y mujeres, ¿no? Aquí eso es lo que significa. Entonces, el problema es que nos hemos olvidado de eso. ¿Sí? Por tanto, dice aquí todavía el compendio, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, o sea, no es lo mismo que progrese el mundo a que progrese el reino, pero puede progresar el mundo en algún aspecto y de todas vas a haber mucha injusticia, entonces ahí donde está el reino. Dice, aunque son cosas distintas, sin embargo, el primero, o sea, el reino de Dios, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad, interesa en gran medida al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, el progreso temporal también interesa al reino de Dios. Y nosotros lo podemos entender todavía mejor porque sabemos que nuestra vida aquí es lo que nos va a conducir a la vida de allá, a la vida eterna. Entonces, por eso tenemos que entregarle a Dios por lo mejor que podamos aquí. ¿Sí? Entonces, ya vemos aquí otra vinculación entre el Vía Crucis y la cuestión social. ¿Sí? Que tenemos que ordenar nuestra sociedad de tal manera que lo que realmente cuente sea el amor recíproco. Luego ya está el siguiente punto del Vía Crucis, que es el encuentro con la Virgen María. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Este es un texto de la Navidad, digamos, ¿no? Cuando llevan a Jesús de los misterios gozosos, pero aquí lo podemos recordar en el Vía Crucis. Eh, o sea, Jesús, está puesto para que muchos en Israel se caigan y se levanten. Será una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti le dice Simeón a la Virgen, una espada te atravesará el alma. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Podemos imaginarnos el dolor de María en esos momentos, ¿no? Y dice el cardenal Ratzinger, está allí, María, ¿no? Con el valor de la madre, con la fidelidad de la madre, con la bondad de la madre y con su fe, que resiste en la oscuridad. Bendita tú que has creído, dice San Lucas, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y dice el cardenal, sí, ahora ya lo sabe, encontrará fe. Este es su gran consuelo en aquellos momentos. Y luego podemos ver en el mismo compendio que se hace un eco también de los sentimientos de María. Acogiendo estos sentimientos del corazón de María, de la profundidad de su fe, expresada en las palabras del Magnificat, o sea, lo que dijo el cántico de María, ¿no? Cuando fue a visitar, en el nacimiento de Cristo, en los misterios gozosos, podemos decir, los discípulos de Cristo están llamados a renovar en sí mismos cada vez mejor la conciencia de que no se puede separar
la verdad de Dios que salva, o sea, la verdad sobre Dios que salva, sobre Dios que es fuente de todo don, de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes, que cantado en el Magnificat se encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús. María, totalmente dependiente de Dios y toda orientada hacia Él, con el impulso de su fe, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. Entonces, igual aquí, si pensamos en María que está ahí eh, viendo el sufrimiento de su hijo, sufriendo con Jesús, podemos recordar tanto su fiat cuando el ángel se le apareció para pedirle que fuera la madre de Dios, la madre de Jesús, como las palabras de Simeón de la espada que iba a atravesar su alma y que la estaba atravesando dramáticamente en aquellos momentos, pero también darnos cuenta de que tiene aquí un valor social porque precisamente el Cántico de María nos habla de la opción por los pobres, ¿sí? Como pues dice aquí, el amor preferencial por los pobres, que es también una cosa importante, ¿no? Para nuestro trabajo en pro de la sociedad, del bien común. Bien, luego vamos a volver todavía sobre el tema de la mujer, pero vamos a la siguiente. Todo tiene que ser un poco rápido porque digo, si no, no es para que lo meditemos, sino para que vamos encontrando los ganchitos que tiene el Vía Crucis con la doctrina social, o mejor todavía al revés, cómo se engancha la doctrina social o cómo surge de los mismos hechos de Cristo, ¿no? De su entrega y de su camino por la vía de la cruz. En el quinto tenemos el Cireneo, que va a ir a ayudar a Jesús cargando la cruz. Al salir encontraron, dice en San Mateo, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Ya no sabemos de ese texto. Y dice el cardenal Ratzinger, cada vez que nos acercamos con bondad a quien sufre, a quien es perseguido o está indefenso, compartiendo su sufrimiento, ayudamos a llevar la misma cruz de Jesús y así alcanzamos la salvación y podemos contribuir a la salvación del mundo. Yo pienso que hoy en la sociedad hay muchísimas cosas que hacer en favor de la gente que sufre. Estamos en un mundo lleno de sufrimiento. Yo pienso, los que sufren por la enfermedad, que tenemos mucha gente sufriendo a causa de esto y necesita nuestra ayuda, ¿sí? Primero, la gente que se acerca de nosotros, lógicamente, pero a mí me sorprende cómo hay gente que es buena. Yo lo digo ya ahora con una experiencia muy fuerte, ¿no? Ya tenemos otras experiencias anteriores, pero últimamente, cuando íbamos nosotros allí a atender a mi mamá que estaba en el hospital, ¿no? Veíamos cómo había gente que a los que estábamos afuera esperando para poder entrar al hospital y que teníamos que a veces pues estar ahí mucho rato, llegaban personas que te llevaban un cafecito, un tamal, ¿sí? Y que te consolaban un poco, ¿no? Gente, pues de corazón noble, ¿no? Y cristianos, sin duda, ¿no? Cristianos sin duda. Entonces, yo creo que hay muchos campos. Decía yo los que fueron por la enfermedad. Ahorita puse este ejemplo, pero hay más, ¿no? Podemos poner el ejemplo de cuando el COVID, ¿no? Todos estos sacerdotes, gracias a Dios, cercanos a nosotros, que nos dieron un ejemplo muy bonito de ir a atender a todos estos enfermos, a pesar de arriesgar su vida, ¿no? Luego, los que sufren por la pobreza, cuánta gente no tiene para poder atender necesidades básicas, ¿sí? Y pues uno trata de ayudar en lo que puede. Ahora estamos con esto, por ejemplo, lo vemos en el tema de la migración. Tenemos en México ahorita un montonal de migrantes y también, obviamente, es un flujo que llega hacia Estados Unidos, pero también aquí muchos llegan
solo para pasar, pero a veces se quedan también. Entonces es un flujo muy grande y es gente que está sufriendo, es gente que está sufriendo y necesitamos encontrar opciones, tanto de asistencia como luego de que se hagan instituciones y cosas, también de parte de las autoridades y en la medida que nosotros podemos pues ir solventando todas estas cosas según nuestras capacidades, ¿no? Son temas muy importantes donde tenemos que estar presentes y eso es doctrina social. ¿Sí? Y bueno, el otro punto que iba yo a hablar del sufrimiento es por el tema de la violencia. Es realmente una cosa tan terrible, ¿sí? Hace poquito acaban de asaltaron a uno de nuestros sacerdotes, ¿no? Y no le pasó nada, gracias a Dios, pero lo tuvieron ahí como 3 horas y todo eso, entonces es un sufrimiento. Y a otros les va peor, ¿verdad? Porque los dejan ahí tirados, pero pues gracias a Dios, no le pasó eso, pero el sufrimiento de él, luego de su familia, ¿no? Son marcas y cicatrices que quedan. Y estamos hablando de una cosa así, pero ahora, si pensamos en todo el sufrimiento que está creando el crimen organizado, el sufrimiento que hay por las guerras, el sufrimiento que hay en Haití, nomás vemos lo que está pasando en Haití, de verdad, es algo para llorar. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos que estar, ¿sí? Ahí tenemos que estar. Nos dice el compendio, durante su ministerio terreno, Jesús trabaja incansablemente realizando obras poderosas para liberar al hombre desde la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. ¿Sí? Y bueno, aquí hay muchas cosas más que decir, pero ya voy a pasar a la otra estación, porque si no, nos quedamos aquí. La siguiente estación, aquí tenemos, es el de la Verónica. Aquí en el texto que usó el cardenal Ratzinger, venía una referencia del Salmo 26. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. El rostro de Dios. La Verónica fue a buscar el rostro de Cristo. Y ahí encontró obviamente el rostro de Dios. Dice el cardenal Ratzinger, inicialmente Verónica ve solamente un rostro maltratado y marcado por el dolor, pero el acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús. Fíjense, en el corazón de Verónica no se refiere aquí tanto a que queda marcado el rostro físico de Jesús en el paño que ella usa, sino que queda el rostro de Jesús en el corazón de ella, en el rostro humano lleno de sangre y heridas. Ella ve el rostro de Dios y de su bondad, que nos acompañan también en el dolor más profundo. La solemne proclamación ya dice el compendio, de los derechos del hombre se ve contradicha por una dolorosa realidad de violaciones, guerras, violencia de todo tipo. En primer lugar, los genocidios y deportaciones en masa. Esto a veces nomás se habla de algunos, ¿verdad? De algunos casos de esto, sobre todo cuando es para echarle piedras a los de la otra ideología. Pero en realidad esto ha sido una cosa tremenda en el siglo XX, es de los siglos más tremendos en este tema de los genocidios. ¿Sí? Genocidios tenemos pues, los que se cometieron en la Unión Soviética, en China, los que hicieron los nazis, y luego pues muchos crímenes de guerra, ¿no? Que aliados y potencias del eje, todo el mundo hizo muchas cosas muy graves. Entonces dice, la difusión de nuevas formas de esclavitud, tráfico de seres humanos, niños soldados, explotación de trabajadores, tráfico de drogas, prostitución, ¿sí? También en los países donde están vigentes formas de gobierno democrático, dice el cardenal así como para que no piense que es que aquí es el primer mundo, aquí estamos muy bien. No es cierto. No siempre en esos países que presuntamente son muy democráticos son respetados estos derechos. Y ya, entonces ahí está. También un tema social por antonomasia. No tenemos que trabajar tanto estas cosas, tenemos que saber encontrar los caminos. Y luego nos viene la siguiente estación, que es la caída de Jesús.
por segunda vez, que se ilustra con el tema del libro de las Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha torcido mis senderos, ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la ceniza, ¿no? Es un texto duro, ¿no?, de la escritura. Y luego dice el cardenal Ratzinger, pero podemos pensar también en cómo la cristiandad en la historia reciente, como cansándose de tener fe, ha abandonado al Señor. Las grandes ideologías y la superficialidad del hombre que ya no cree en nada y se deja llevar simplemente por la corriente han creado un nuevo paganismo, un paganismo peor que, queriendo olvidar definitivamente a Dios, ha terminado por desatender al hombre o desentenderse del hombre, dice propiamente. Muy fuerte esta crítica del cardenal Ratzinger. Es un problema de nuestro tiempo, ¿no? Y él dice aquí, las grandes ideologías y la superficialidad, que ya no creen nada. Pues alguno puede pensar que algunas ideologías ya se han superado, pero en realidad no se han superado, porque lo que dejaron fue mayor desasosiego. Alguien dice, es que ya el nazismo ya pasó, ya no hay ninguno que sea propiamente comunista, aunque pues eso es discutible, ¿verdad? Pero el caso es que ya no están como antes, ¿no? Ya desapareció la Unión Soviética, en China están con sus rollos con un comunismo medio particular y así, pero el nazismo ya se pasó, lo que sea, ¿no? Pero de todas maneras, muchas cosas siguen por lo que dejaron como herencia esas ideologías y siguen presentes, y entonces tenemos nuevas ideologías que como que se van montando unas sobre otras, y el hombre no reconoce a Dios, ¿no? Se olvida, ¿no?, del misterio de su existencia y del misterio divino, ¿no? Entonces, es un gran problema. Y esto es un problema social, no es nada más un problema personal. Como si digo, ay, yo, pues nada más, como yo sí creo en Dios, ya resolví el problema, ¿no? Pues no, no. Necesitamos, y no solamente se trata de que se reconozca formalmente, sino que pues tomar todas las consecuencias que eso significa. En el 8, en la octava estación, tenemos que Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Jesús se volvió, dice San Lucas, se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras, por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Empezarán a decirles a los montes desplomados sobre nosotros y a las colinas sepultanos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Y dice el cardenal Ratzinger, ante los sufrimientos del Hijo vemos toda la gravedad del pecado y cómo debe ser expiado del todo para poder superarlo. No se puede seguir quitando importancia al mal contemplando al Señor que sufre. También Él nos dice, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Y luego, en función de este punto de las mujeres, a mí me llamó la atención algún punto en el compendio, y yo escogí este. Ahí está en el número 145 del compendio. Solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal de todos. Para favorecer un crecimiento semejante es necesario en particular apoyar a los últimos, asegurar efectivamente condiciones de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, garantizar una igualdad objetiva entre las diversas clases sociales ante la ley. Interesante, ¿no? El compendio, que hablando de la mujer, se acuerda también de las diferencias por las clases, ¿sí?, de las clases sociales. Y dice, no, aquí hay algo que hay que arreglar. Naturalmente en la sociedad hay diferencias, y en la biología, ¿no? Hay diferencias, pero en la dignidad, todos tenemos la misma dignidad, ¿sí? Todos tenemos la misma dignidad. Y eso se da también en las relaciones entre pueblos y estados, nos dice
el compendio. Dice, las condiciones de equidad y paridad, son el presupuesto para el progreso auténtico de la comunidad internacional. Entonces, el reconocimiento de la verdadera dignidad de cada hombre y de cada mujer y de cada pueblo debe ser como el punto clave y tiene que ser custodiado, promovido por todos nosotros. Entonces, eh, esto me vino a mí pensando en las mujeres, ¿no? Que estaban ahí, que lloraron, a las que Jesús les dijo esto de que, pues, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Y quizá aquí lo que nos dice el cardenal, pues nos debe afectar. Lloremos por nosotros, ¿no? Porque al final, pues, Jesús llega a la resurrección a través de este sufrimiento. ¿Sí? Tenemos que acompañarlo. Luego viene la novena estación, que Jesús cae por tercera vez, y aquí el texto es también de las Lamentaciones. Dice, bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se sienta solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone, que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios, porque el Señor no desecha para siempre a los humanos. Si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Como diciendo, miren, en la vida tenemos que sufrir, pero Dios se va a apiadar de nosotros, ¿no? Entonces dice el cardenal, ¿qué puede decirnos de la tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz? Quizá nos hace pensar en la caída de los hombres, en que muchos se alejan de Cristo, con la tendencia de un secularismo sin Dios. No debemos pensar también en lo que debe sufrir Cristo en su propia iglesia. Entonces aquí hay dos partes, diría yo. Una que es la general, digamos, de todo el mundo, que el hombre que se aleja y de Dios, ¿no? Pero aquí el cardenal pone el problema en la misma iglesia. No debemos pensar en lo que debe sufrir Cristo en su propia iglesia, porque a lo mejor nosotros mismos como cristianos y como católicos no seguimos el camino, ¿sí? Y entonces eh, caemos nosotros, pero no como Jesús cayó bajo la cruz, ¿no? Sino que caemos en el pecado y caemos en otras cosas como olvidándonos de Dios. Y eso también tiene que ver en el tema social, ¿no? O sea, no nos importa cómo vaya a funcionar la sociedad. El caso que yo tenga mi comida, mi casa, vestido y sustento, los demás que se amuelen, ¿no? Pues ahí ya vamos como actuando mal. Entonces no nomás es el mundo, sino nosotros como cristianos y como católicos. En la décima viene la que es despojado de sus vestiduras. Aquí hay una reflexión muy bonita, porque dice el texto primero del Evangelio, ¿no? Cuando está ahí en San Mateo. Cuando llegaron al Gólgota, le dieron a ver vino mezclado con hiel, pero él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando las suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Y dice el cardenal, Jesús es despojado de sus vestiduras. El vestido confiere al hombre una posición social. Fíjense, el vestido confiere una posición social. O sea, el vestido de alguna manera refleja tu puesto en la sociedad. Ser desnudado, dice el cardenal, ser desnudado en público, significa que Jesús no es nadie, no es más que un marginado despreciado por todos. ¿Sí? Ahorita nosotros estamos aquí, el que me está viendo pues dice, mira, ya lleva el padre su alzacuello y tal. Esto me da un determinado lugar en la sociedad, es el padrecito, ¿verdad? Ahí tengo mi lugar en la sociedad y estoy muy contento ahí. Ay, padre, quién sabe qué, ¿no? Y cada quien, ¿no? Alguien es lleva una ropa así muy buena de marca porque es el mero mero de la empresa, ¿no? O es el diputado, o es
la ropa refleja, ¿no? El otro, pues lleva ahí unos harapos, lo que sea, pues ese cuate no cuenta mucho, ¿no? Bueno, Cristo nuestro Señor fue despojado de sus vestiduras y nos lo hace notar entonces el cardenal en la relación que tiene esto con el problema social. Directamente lo está diciendo, ¿sí? Eh, ya pasando a lo que dice el compendio, yo había escogido este texto. El crecimiento del bien común exige aprovechar las nuevas ocasiones de redistribución de la riqueza entre las diversas áreas del planeta a favor de los más necesitados, hasta ahora excluidas o marginadas del progreso social y económico. El desafío consiste en asegurar una globalización en la solidaridad. Ahora que se habla de la globalización, no se hablaba, quizá ahora ya se habla un poco más, pero todavía está ahí. Pues lo que tenemos que globalizar es la solidaridad. ¿Sí? Esto no es una propuesta directamente política económica, sino un principio que tenemos que seguir, buscar el bien de todos, buscar el bien de todos, y que los bienes se distribuyan lo mejor posible. Eso es algo que las sociedades tienen que buscarlo. Hay diferentes formas de hacerlo, diferentes sistemas, pero eso, pues las leyes tienen que establecerlo, los pueblos tienen que irlo determinando a través de los medios legislativos, ejecutivos, judiciales y demás. Pero es muy importante que el principio que hay ahí sea el de solidaridad, ¿sí? Porque así como Jesús quedó despojado de sus vestiduras, pues muchos hoy siguen siendo despojados de sus vestiduras porque son marginados, ¿no? En la sociedad, de diferentes maneras. Luego tenemos la siguiente, que es la 11ª estación, acá está, que es Jesús clavado en la cruz. Ya no sabemos la acusación, nos lo dice el Evangelio de San Mateo. Este es Jesús, le pusieron ahí en la cruz, el rey de los judíos. Él es Jesús, el rey de los judíos. Ya sabemos los textos, ¿no? Que no lo aprendimos en latín, al menos yo cuando estaba chico me acuerdo que decían, ay, ¿qué significa INRI? Ah, y eso Nazarenus Rex Judiorum. Ah, todo en latín, ¿no? Sí, pues lo escribieron en latín, en griego y en hebreo. Los que pasaban lo injuriaban, dice el Evangelio, tú que destruyas el templo y lo reconstruyas, sálvate a ti mismo, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban diciendo, a otros ha salvado, etcétera. Y nos pone el cardenal, tratemos de descubrir su rostro en aquellos que tendemos a despreciar. Ante el Señor condenado, que no tiene que usar su poder para descender de la cruz, sino que más bien soportó el sufrimiento de la cruz hasta el final, podemos hacer otra reflexión. Ignacio de Antioquía elogió a los cristianos de Esmirna por su fe inamovible. Estaban clavados con la carne y la sangre a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, brincamos ya para ir terminando las estaciones, porque si no, no las terminamos. La 12ª, donde tenemos que Jesús muere en la cruz. Podemos pensar en las palabras de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que muere Jesús, pues ya después de todo eso, y hay uno que dice, realmente este era hijo de Dios. Y dice el cardenal, sobre la cruz está escrito quién es Jesús, rey de los judíos, el hijo prometido de David. Ante la opinión pública mundial se proclama la realeza de Jesús. Él mismo había declinado el título de Mesías porque habría dado a entender una idea errónea. O sea, antes no había querido que le dijeran Mesías, pero ahora ahí está puesto. Ahora el título puede aparecer escrito públicamente encima del crucificado. Él es verdaderamente el rey del mundo. Ahora ha sido realmente ensalzado. En su descendimiento ascendió. Ahora ha cumplido radicalmente el mandamiento del amor. Ha cumplido los ofrecimientos de sí mismo y manifiesta al verdadero Dios, al Dios que es amor. Porque Jesús subió a la cruz por amor. Por eso la cruz es un trono de gloria también, porque es el llegar a dar todo por amor. ¿Sí? Entonces,
Esto es un punto clave, ¿no? Si vemos en San Juan, cuando habla del momento de la gloria de Jesús, habla sobre todo de este momento, porque es la entrega completa de Jesús, que es precisamente la que es como una puerta, ¿no? La muerte que es puerta al mismo tiempo de la gloria de la resurrección. Entonces, pues hay muchas cosas que podemos decir aquí. Vamos a pasar a las siguientes. Tenemos luego de la muerte, Jesús es bajado de la cruz y ya no lo tenemos el texto del Evangelio que nos relata. Vamos rápidamente a lo que nos dice el cardenal Ratzinger. Ahora que ha soportado todo, se ve que a pesar de toda la turbación del corazón y a pesar del poder del odio y la ruindad, él no está solo, están los fieles. Al pie de la cruz estaba María, su madre, la hermana de su madre, María Magdalena y el discípulo que la amaba. Y pone una cosa que me gustó muchísimo de ese Via Crucis. Dice, llega también un hombre rico, José de Arimatea. Dice, el rico, José de Arimatea, logra pasar por el ojo de la aguja. ¿Se acuerdan, no? Que Jesús había dicho que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico se salvara. Pues aquí José de Arimatea es el rico que pasa por el ojo de la aguja, porque Dios le da la gracia. Entierra a Jesús en su tumba, aún sin estrenar en un jardín. El sepulcro en el jardín manifiesta que el dominio de la muerte está a punto de terminar. Y llega también un miembro del Sanedrín, Nicodemo, al que Jesús había anunciado el misterio de renacer por el agua y el espíritu. Y aquí, bueno, podríamos hablar del tema de las riquezas, ¿sí? Pero yo creo que pensar simplemente en esta forma como lo puso el cardenal Ratzinger nos debe impactar, ¿no? Con este hombre, José de Arimatea, se cumple eso de que el rico pasa por el ojo de una aguja, ¿sí? Y entonces eso se puede hacer. Entonces, no solamente porque pensemos que los ricos, como los grandes ricos del mundo, pueden hacer algo bueno, por supuesto que sí, pero también para pensar en nosotros, porque todos tenemos cosas con las que tenemos que ayudar a los demás. Entonces, queremos pasar también por el ojo de una aguja, hagamos cosas buenas con lo poco o mucho que Dios nos haya dado. Y eso es doctrina social de la iglesia. Y luego, pues ya tenemos la última, que es Jesús que es sepultado. ¿Sí? José tomando el cuerpo de Jesús, no es San Mateo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro, rodó una piedra grande, etcétera, ¿no? María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente al sepulcro. Y dice el cardenal, pues nosotros somos, también es muy bonita esta reflexión, a mí me gusta, somos el buen olor de Cristo, porque le pusieron los perfumes, ¿no? Las mujeres le pusieron los perfumes ahí en el sepulcro. Entonces dice, en la descomposición de las ideologías, nuestra fe debería ser más el perfume que conduce a las sendas de la vida. En el momento de su sepultura comienza a realizarse la palabra de Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere dará mucho fruto. Jesús es el grano de trigo que muere. Entonces, me llama mucho la atención esta comparación, ¿no? Dice que nuestra fe debería ser el perfume, dada la descomposición de las ideologías. Ahora estamos hablando que la ideología es de no sé qué, la ideología de no sé cuántos que se van, y como que nos sentimos apachurrados y vencidos. No, nosotros tenemos el perfume, ¿no? De Cristo, que es un perfume mm, que es como el incienso, ¿no? Que sube y llega hasta el Padre. Y entonces con esa verdad de Cristo es con lo que tenemos que vencer las ideologías, iluminar a los hombres, pasar más allá de eso. Hay un texto también del compendio que a mí me gusta mucho y eso se los pongo aquí ya nada más para culminar de algo que tenemos que hacer. Y aquí está dicho en el compendio especialmente de los laicos. Dice, la cultura debe constituir un campo privilegiado de presencia y compromiso
para la Iglesia y para cada uno de los cristianos. La separación entre la fe cristiana y la vida cotidiana es juzgada por el Concilio Vaticano II como uno de los errores más graves de nuestro tiempo. El extravío del horizonte metafísico, la pérdida de la nostalgia de Dios en el narcisismo egoísta y en la sobreabundancia de los medios propia de un estilo de vida consumista, el primado atribuido a la tecnología y a la investigación científica como fin en sí misma, la exaltación de la apariencia, la búsqueda de la imagen, de las técnicas de comunicación, todos estos fenómenos deben ser comprendidos en sus aspectos culturales y relacionados con el tema central de la persona humana, de su crecimiento integral, de su capacidad de comunicación y de relación con los demás hombres, de su continuo interrogarse acerca de las grandes cuestiones que connotan la existencia. Téngase presente que la cultura es aquello a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre. Es más, accede más al ser, o sea, a Dios finalmente. Eso nos lo pide el compendio. Y yo creo que se conecta muy bien con esta idea. Ver a Jesús que es sepultado, pero decir, el cuerpo de Jesús no se corrompe. El cuerpo de Jesús lleva el perfume que va a ser como el incienso, que va a llegar hasta el Padre, ¿sí? Y ese perfume, pues es el que nosotros llevamos porque el Espíritu Santo nos lo ha dado. Y tenemos que transmitirlo, tenemos que llevarlo. El Via Crucis, entonces, nos lleva a un compromiso social clarísimo. No es que se lo estemos añadiendo aquí, sino que encontramos que surge del mismo evangelio y de la misma obra de Cristo. Todo esto, aquí estamos hablando de Jesús en el sepulcro, porque nos preparará todo esto a la gran fiesta de la resurrección cuando lleguemos hasta el domingo pascual, a esa gloria tan grande que es lo que nos tiene aquí reunidos también el día de hoy, ¿no? Porque si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos aquí. Entonces, pues este es lo que yo encuentro en el texto del Via Crucis, pues en las estaciones del Via Crucis, ahora sí que de la mano del cardenal Ratzinger y del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Pues muy bien. Si alguien quiere añadir algo o preguntar algo, Sí, estamos a sus órdenes. muchas gracias, padre. Muy enriquecedora la exposición. Y ahora hacemos como siempre, aquí en las reacciones, les pedimos a las personas que están en la sala de Zoom que levanten la mano, por favor, para hacer preguntas. Hay un comentario de Claudia Aranda. Dice, muchas gracias, padre, excelente conferencia, bendiciones. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Levante la manita, por favor. Por allá, Ya Sarita. está, Sara, por favor, activa tu micrófono. Adelante, Sara. Tu micrófono. Ya. Gracias. Estaba yo esperando ahora sí que me lo permitieran. Perdón, en el tema de los judíos, ¿verdad? Que como que siempre los identificamos como ellos fueron los culpables, ¿no? De todo de todo el desastre que ocurrió. Pero en las lecturas a mí siempre me queda la idea de que más bien fueron los romanos los que no hicieron bien el juicio y los que tuvieron la culpa de lo ocurrido. Pero cuando se mete uno a la reflexión, resulta que todos resultamos culpables, ¿no? Por nuestros pecados. Así es. ¿Podrías explicarnos un poquito esta situación? Porque Claro. los judíos, bueno, las personas que profesan la religión judía y que son de esa raza, ¿verdad? Judía y que cuidan mucho esto, en alguna ocasión me han señalado eso, o sea, ¿por qué nos acusan? ¿Por qué somos nosotros los culpables? Muy bien. La pregunta es muy buena y ciertamente tiene una importancia actual por estos
hermanos nuestros, ¿no? Que los judíos, que aunque no han aceptado el cristianismo, pues ellos mantienen la fe de Abraham. Les recomiendo mucho leer el documento, la declaración Nostra Aetate, que es un documento del Concilio Vaticano II. Ok, ahorita regresamos a ese documento, pero rápidamente contestamos la pregunta. Entonces, todo lo que hizo Jesús lo lleva al momento de la condena y luego de la cruz, ¿no? De la muerte. O sea, lo que hizo, vamos a decir, los misterios gozosos, los misterios de la luz, no están desvinculados de los misterios dolorosos como estos no lo están de los misterios gloriosos. O sea, hay una continuidad, es un proceso. Y podemos entender los que siguen si entendemos los anteriores, ¿no? O sea, lo que hizo Jesús le causó, podríamos decir así, las consecuencias a las que llegaron las cosas. Ahora, entrando al punto, hay que decir como dice en la misa, que su muerte fue voluntariamente aceptada. O sea, él, siendo hijo de Dios, tenía que querer entregarse para que pudieran, por decir así, hacerle algo, porque él en su propio ser como hijo de Dios, eh, es más poderoso que todos los demás. O sea, si él, como le dice a Pilato, como dice, ¿no? Que podía haber llamado a las legiones de ángeles, ¿no? Pero no. Entonces Jesús se entrega. Entonces es un primer punto. Es una entrega que él hace. Segundo, una de las acusaciones, o mejor dicho, la acusación ante las autoridades judías era la acusación de que se había hecho como Dios, que se llama hijo de Dios y se iguala a Dios. Y eso no lo podían soportar los judíos. ¿Sí? Además de que ya la tensión estaba muy dura con ellos, ¿no? Ya sabemos todos los antecedentes, todos los pleitos que trae con ellos. Judíos, pero aquí cuando uno dice judíos también tiene un problema, que piensa en todos los judíos. No, aquí cuando hablamos de eso, tenemos que irnos al Evangelio, entonces son las autoridades de los judíos, ¿sí? Hagan de cuenta que uno dice, ay, es que los rusos le declararon la guerra a Ucrania. Pues sí se puede decir, pero quien declaró la guerra, bueno, que ni la declaró, hizo la operación especial, pero para el caso da igual. Fue Putin, ¿no? El que determinó. No todos los rusos, de hecho había rusos que no querían. Igual acá. Entonces, tenemos que las autoridades judías determinaron, en función de esta acusación, que Jesús debía morir. Pero ellos no tenían la potestad de darle muerte a nadie, porque dependían de los romanos. Entonces ahí van con los romanos. Y ahí hay otra acusación, o sea, son dos acusaciones distintas, aunque tienen una relación teológica íntima. Y ante Pilato, la acusación es, se dice rey. Por lo tanto, está poniendo en duda el poder del César y la autoridad del César. Entonces, digamos, ante Pilato la acusación es política, mientras que con las autoridades judías en el Sanedrín y todo eso, la acusación es religiosa. Y las dos conducen a la muerte. Y Pilato es el último que decide, porque era era el que tenía el poder para decidirlo. Entonces, el último. Padre, creo que no se escucha. Padre, no se escucha, no está activo su micrófono. A ver, ahora sí. Ya, sí, ahora sí. Sí, es que sin querer lo toqué. Perdón. Sí, Sí, sí. entonces decía yo,
que no todos los judíos son culpables, porque primero no todos los que estaban, es más, la Virgen era judía, ¿no? Ahí estaba y ya no quería, obviamente, hacer una injusticia. Y así, los primeros cristianos eran judíos. Lo que pasa es que luego se queda el nombre de judío para significar a los principales de los judíos y por eso se queda ya así marcado el tema. Y luego, pues los seres humanos que somos siempre muy simplistas, pues ya nos quedamos con que hay que echarle piedras a los judíos, cosa que no se debe hacer. Ahora, si leen el texto de nuestra Tate, ahí va a decir claramente esto que estoy señalando. ¿Sí? No se puede acusar a los judíos y menos a los de otros tiempos de lo que pasó allí, desde el punto de vista de la responsabilidad de los hechos. En cambio, si vemos la profundidad teológica, entonces encontramos que Cristo se entrega por nosotros, pero se entrega para redimirnos de nuestros pecados. Por lo tanto, son nuestros pecados los que llevan a Cristo a la cruz. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad, digamos, teológica es mucho más importante que estar ahí echándole piedras a los judíos. ¿Y por qué? Bueno, digo, ahí ya entraríamos al tema de los judíos, que es otro tema, pero lo dejamos ahí. Ahorita nomás nos basta con, léanse Nostra Aetate. Muy bien. Padre, si quiere también le Gracias. comentar aquí, gracias. En el número 597 del Catecismo, dice claramente, ¿no? Hasta el título dice, los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Sí, Y ahí también se refiere a Nostra Aetate, ¿no? claro, Pero porque da de una ahí viene. serie de Así es. argumentaciones. Y en el 598 es clarísimo, dice lo que nos acaba de decir usted, todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Tal cual. Así está, ¿no? Ujú. Ok, ¿y alguna otra pregunta? El catecismo es de 2005, ¿verdad? De, Ahí hay una pregunta de no, el Pati Trejo. catecismo, el Via El Crucis, compendio. No, no, el Via Crucis es el que leímos ahora, es el de 2005. 2005, ¿ah? Sí, Vamos a ver con la maestra Pati. Pati Trejo. Adelante. Ah, Pati, levanta, activa tu micrófono, por favor. Ahí voy. Ya, ¿Ya? Sí, muy bien. te Ya te oímos, escucha. Pati. ¿Ya me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Gracias, padre. Yo quería preguntarle sobre esta frase de la opción preferencial por los pobres. Ajá, Como que cuando yo escucho eso, se va mi mente hacia la teología de la liberación, claro. como que se han hecho propios de esa frase. Y yo quisiera que me explicara un poquito esto. Sí. En realidad la iglesia ha tomado esto de la opción preferencial por los pobres de una manera muy clara. O sea, no es una cuestión que tenga que ver, que sea exclusivamente de alguna línea teológica, ¿no? Vamos a decirlo así. Ciertamente, en la teología de la liberación, esto era un tema destacado, pero había algunas críticas a la manera como lo proponían. Entonces, de una manera muy resumida, podemos decir que la crítica principal era que no se entendieran pobres en un sentido marxista. O sea, como decir, pobre es el proletario del que habla Marx cuando dice proletarios del mundo unidos, ¿no? Y por lo tanto, lo que se trata es de fomentar la lucha de clases. Para Marx, en el marxismo propiamente, el motor de la historia es la lucha de clases, y la lucha de clases se da por el odio de clases. Entonces, no es esta de ninguna manera la perspectiva cristiana, pero entendido correctamente, porque de los pobres nos habla la Escritura, eso ya está en el Antiguo Testamento, entonces no es que sea una invención de Marx hablar de los pobres, que él hablaba de los proletarios, ¿no? Pero no. Proletario, por cierto, viene del latín, porque en el imperio, antes de que comenzara el Imperio Romano, cuando empezó a crecer Roma, se le llamaba, bueno, los que podían ir a la guerra tenían que tener una cierta cantidad de riquezas para comprarse las cosas para ir a la guerra y demás.
Y los que no tenían nada, que nomás tenían hijos, tenían prole, eran proletarios, que no contaban en la sociedad. Entonces tenían nomás hijos, era todo lo que tenían. Bueno, pero regresando acá, no estamos en el sentido marxista, ni mucho menos romano, ¿verdad? Sino que estamos hablando de los pobres, en primer lugar como los pobres de Yahvé, y segundo como los pobres que necesitan nuestra ayuda, y tercero todavía como los pobres que tenemos que ser nosotros en cuanto que nos desprendemos y no estamos aferrados a nuestras riquezas. O sea, hay varios sentidos de la palabra pobre. Cuando fue la teología de la liberación, la iglesia sacó dos instrucciones. La entonces Congregación para obtener la Fe sacó dos instrucciones. Una para señalar los puntos que no estaban muy claros y que tenían que corregir bien, y luego otra para decir, miren, pero esto está muy bien, hay que seguirle por aquí. O sea, son dos instrucciones, Libertatis Nuntius y Libertatis Conscientiae. Entonces, como tal, la teología de la liberación no fue condenada nunca. Le pusieron unos palos a algunos representantes de por decirlo así, ¿no? Como palos, pero algunos representantes de la teología de la liberación porque se pasaban de la raya. Uno era Leonardo Boff, luego más tarde por ahí a John Sobrino, ¿no? Pero algunos se mantuvieron, o sea, de hecho, yo siempre pongo el ejemplo de Gustavo Gutiérrez porque me gusta mucho cómo él aceptó las instrucciones de la Congregación Cristiana de la Fe y, digamos, impulsó su reflexión teniendo en cuenta estas cosas de la congregación. Y, de todas maneras, no quiere decir que a mí me guste todo lo que dice, pero no es ningún hereje. Es un tipo que le echó coco al tema de la liberación. Y bien, o sea, él finalmente siguió la línea que marcaron las instrucciones de la Congregación Cristiana de la Fe. Entonces, no hay que pensar que hablar de la opción por los pobres es una cuestión de ser socialistas o algo así, no. No, 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 no. Está como los que dicen que, es que los padres de la iglesia eran comunistas, ¿no? Pues no eran comunistas, simplemente hablaban de que teníamos que usar las riquezas para el bien de todos, lo que se llama ¿cómo se dice? El destino universal de los bienes. En fin, ¿no? Ok, Ok. Muchas gracias, padre. gracias a ti. Y gracias por la conferencia. ¿Alguna otra pregunta? A Dulce María, aquí nos pone en el chat, dice, excelente tema, conocer el sentido social del Vía Crucis en nuestros días. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Pues muy bien. Sí, pues ya estamos en tiempo. Sí, pues muchas gracias a todos y que tengan una Semana Santa muy, muy, provechosa, ¿no? Que reflexionen, que se adentren en el misterio de Cristo para luego vivir con la alegría la Pascua. Muchas gracias, Padre. Y usted, están teniendo actividades ahí en la Casa General, ¿verdad? De precisamente el Vía Crucis y... El padre Chuy ha estado celebrando, ha estado rezando el Vía Crucis en las tardes de los viernes. Sí, Ok, digo, para los que anden por ahí, que vean por sí, ahí, pues que lo aprovechen, sí, ¿no? sí, claro, sí. Ok, pues no queda más que agradecerle, Padre, agradecer a Vianney, que está así, aquí siempre en los controles, y volver a invitar a que se inscriban a la maestría en Doctrina Social Cristiana en LOVAC. Es muy fácil, pues pónganle ahí eh, Universidad Vasco de Quiroga en el buscador de Google. Va a venir la oferta educativa y ahí busquen maestrías ejecutivas y les va a aparecer la de Doctrina Social, viene el programa y van a tener algo que se extraña mucho, ¿no? Este tipo de conferencias como la que nos acaba de dar el padre. Sí, muy enriquecedoras y con mucha, pues con docentes de gran calidad, ¿no? Entonces no desaprovechen, los precios ahí se los van a anunciar, son realmente muy económicos y pues también en dado caso que no puedan pagar completo, pues soliciten una beca, ¿no?
y ya verán. Ya esperando que se les apruebe. Pues eso es todo. Buenas noches. ¿No tenga algún comentario adicional, padre? No, ya que vivan la Semana Santa. Si nos da una bendición para El terminar Señor esté con ustedes. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.